Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos mis hermosísimos amigos de YouTube, mi familia virtual. En el día de hoy pues les traigo un videito un poco no diferente, pero bueno, les traigo un reto, un desafío. ¿A qué me refiero? Bueno, saben, como he dicho muchas veces antes en el canal, soy una mujer que me encantan las manualidades, las reparaciones, las construcciones, DIY. Todo lo que sea referente a renovaciones, reparaciones, construcciones, decoraciones, pues soy adicta, soy fanática y bueno, es algo que cada día aprendo un poquito más y trato de hacer muchísimas cosas, lo que me sea posible, ¿no? Yo en casa. Entonces, en el vídeo de hoy vamos a estar ensamblando un estante de cocina, digamos de cocina, pero es un estante multiuso. ¿Por qué? Porque se puede usar en muchísimos espacios del hogar. Lo estuve viendo en internet, lo compré en Amazon porque quería liberar un poco de espacio en la cocina. Nuestra cocina es grande, pero el espacio de meseta, ¿no?, que tenemos es pequeño, y para liberar un poco ese espacio de meseta que no nos gusta tenerlo con tantos equipos electrodomésticos, nos gusta que esté un poco más libre, pues estuve mirando en internet a ver si encontraba algún tipo de estante que me sirviera para esto. De suerte encontré este estante de cocina que voy a estar armando acá en la cocina y les voy a mostrar todo el proceso desde el inicio hasta el fin. Y es un estante que les voy a estar compartiendo fotitos, pues se puede usar en la oficina, se puede usar también como un estante para poner plantas. Esa idea de decoración de plantas me encantó porque, amigos, luego les voy a mostrar en otro videito, vamos a estar hablando de eso, de mis nuevas habilidades adquiridas sobre agricultura, vamos a decir. He estado plantando yo misma semillas de alimentos que hemos estado ingiriendo acá mismo en casa. Es decir, nos hemos estado comiendo unos tomates y le he sacado las semillas a esos tomates y las he plantado. Y para mi sorpresa y felicidad, porque a mí de verdad que no se me daba esto de las plantas, pues me ha crecido, me está creciendo, me brotó y me está creciendo una planta de tomates. Y para mi sorpresa lo hice con tomate, lo hice con ají y tengo un semillero que me ha crecido, me ha brotado todo, así que están creciendo matas de tomate y de ají aquí en la casa. Tengo que trasplantar porque no contaba con que crecieran tanto y pues están creciendo y ya les voy a mostrar en otro video. Pero bueno, vamos a comenzar con el ensamblaje de este estante. Les voy a ir mostrando todos los pasos y les exhorto a todos ustedes en casa que si pueden hacerlo en casa, lo hagan. Son cosas muy interesantes, es decir, no interesantes, sino que son cosas muy divertidas que uno mismo puede hacer en casa en el tiempo que tengan. No demos más charla y comencemos con el ensamblaje de este estante de cocina. Y bueno, el desafío de este video es que voy a hacerlo con tiempo. Yo siempre soy la que armo, ensamblo todo en casa, todo equipo que se compra, todo estante, toda cama, todo multimueble, todo. Pues yo acá en la casa me gusta y entonces me brindo a hacerlo. Y este estante, pero bueno, siempre estoy relajada. Empiezo a hacerlo, a veces me voy a la calle o me voy a almorzar, me voy a jugar con mi niño y lo dejo ahí y después termino. En este caso ahora vamos a poner un tiempo y vamos a decir qué tiempo me toma a mí armar, ensamblar ese tipo de estante. Y ese va a ser el reto. Lo voy a hacer acá con ustedes, ustedes lo van a estar viendo y bueno, comencemos. Y bueno, amigos, son, ahí pueden ver, las 2:49 de la tarde y pues vamos a comenzar. Yo no he abierto la caja, de hecho ahora es que la voy a abrir, no la había abierto antes ni había revisado nada de lo que hay dentro. Entonces vamos a comenzar desde ahora. El primer paso que hay que hacer para cualquier tipo de ensamblaje pues es buscar estos libretos donde vienen las instrucciones. Acá vienen dos, no sé por qué. Y entonces pues echarles una leidita, leerlos un poco. Y lo primero,
ver las precauciones de qué es lo que están advirtiendo y buscar las partes, como dicen ahí, la lista de las partes y todo el tipo de herramientas van a necesitar para ensamblar este equipo. Eso, en mi opinión, es lo que más tiempo toma, porque se revisa la caja, se cuentan que estén todas las piezas completas, que no falte nada, se revisa si necesitas algún tipo de herramienta que no venga incluida acá en esta box, en esta caja que nos enviaron, y bueno, se lee todo. También muchos de los equipos que venden acá en Inglaterra pues dicen si se ensambla con una persona, se necesitan dos, etcétera. Todos esos detalles vienen en estos libros. Este armario que estuve comprando viene con un interruptor, un plug-in, un socket para conectar los equipos. Esto se incorpora también en el estante y es para directamente el equipo electrodoméstico que se ponga en el estante, pues conectarlo directamente al estante y así no está todo el cablerío suelto por todos lados. Eso fue algo que me gustó mucho también y por eso estuve eligiendo este stand. Y en esta bolsita acá amarilla, en este sobre, pues vienen todas estas piezas pequeñitas que se necesitan, los tornillos, los destornilladores, todas las cosas. Es lo primero que voy a revisar. Antes de las grandes, reviso primero las pequeñitas. Y bueno, amigos, acá sí está todo. Para mi sorpresa, pues de hecho hay una pieza de extra. Por ejemplo, si dicen acá que hay 10 de estos tornillos, pues están poniendo 11. Y así sucesivamente todas las piezas tienen una pieza extra. Amigos, muy importante cerciorarse no quede nada en la caja antes de eliminarla o antes de empezar y todo. Revisen bien que no les quedó ningún artículo adentro. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar. Son las 3:07 y desde ahora empezamos a contar el tiempo, ya después de revisar qué es lo que más tiempo toma. Y bueno, mi gente, después de presentar todas las piezas, entonces ahora sí lo vamos a ajustar bien con el destornillador. Paso 1 hecho. Paso 2 listo. Vayamos al paso 3. Ese fue el paso número 3. Ahora vayamos al paso número 4, que es poner la última pieza de acá encima. Esta que viene acá. Así va quedando, amigos. Ahora vamos a continuar porque es más alto, sube hasta encima. Así está quedando. Este fue ya el paso 5, pues pasemos al paso 6, que es ajustar acá otra pieza que viene ahora, la pieza número 4, que es esta maderita. Si no estoy equivocada, deja ver si veo el número.
acá está. Importante chequear, aunque estén seguros, chequear si tiene la numeración y así nos ahorramos estrés luego si cometemos algún error. Paso 7, listo. Estas dos piezas están fuertes y están derechitas. Este hierrito va acá encima, acá. Paso 8, listo. El 9, bueno, el 9 es instalar el toma corriente. Se puede poner en cualquiera de los dos lugares, ¿ves? O en la derecha o en la izquierda, es decir, izquierda o derecha. En mi caso, porque este armario lo voy a dejar exactamente acá donde mismo está, acá donde lo están viendo, ya luego les grabo más de lejos. Esta maderita, la que se va a poner aquí ahora, y luego acá es donde va a ir instalado el interruptor. Y pues así luce. Este interruptor tiene también puertos USB divinos, me encanta. Por eso les digo que no solamente para cocina, es un estante multiuso que pueden usar en la oficina igual. Y bueno, aquí podrían cargar sus equipos, la printer, la impresora, teléfonos, cualquier equipo que tengan de puerto USB. Esto es lo que va conectado acá a la corriente. Y bueno, mi gente, así luce el estante de cocina que estuvimos comprando. Me encanta porque acá, como ven, no tengo espacio de meseta. Entonces acá voy a instalar, por ejemplo, la air fry, la kettle de la máquina del café y cosas así. Es bastante espacioso, es bastante fuerte, amigos. Duro, está duro. Hice muy bien en traerlo acá en la cocina y armarlo acá mismo porque créanme que está bastante pesado. Este equipo aguanta hasta 220 libras, eso dice. Les voy a estar dejando todos los detalles, ¿no? Les dejo los detalles acá en el video, se los voy a estar poniendo por aquí, no sé, de cómo se llama, por si quieren ustedes también buscarlos en Amazon. Y bueno, déjenme mostrarles, vamos a probar acá a los dos. El tiempo primero, el tiempo. Me disculpo por el ruido. Son ahora mismo ya las 5:20, como pueden ver ahí. Realmente no tomó tanto tiempo. Pero amigos, confieso que yo he tenido un par de interrupciones. Mi nene se despertó de su siesta, tuve que atenderlo un rato. Estuve también en una llamada telefónica de emergencia que me hicieron, tuve que contestar y he parado varias veces, ¿ves? La batería de la cámara también se me quedó sin batería 3 veces. Tuve que cambiar la batería de la cámara, gajes del oficio. Y bueno, vamos acá a probar esta electricidad, a ver si funciona. Vamos a conectar aquí el air fryer el cable no da, déjenme ver. Y bueno, eso fue todo. Les decía que el tiempo fue más o menos, yo diría que en 2 horas, 2 horas y media sin interrupciones lo pueden hacer, incluso antes, incluso menos de 2 horas. Es muy simple, es muy fácil, son pocos pasos, son 12 pasos, 13 pasos en total. Les voy a dejar todos los detalles de este artículo que estuve comprando. Como les dije, lo estuve comprando en Amazon. Les voy a dejar el nombre por si les interesa. Ya dejo el vídeo de hoy hasta acá, deseando les haya gustado mucho. Como siempre les digo, si consideran que ha sido interesante, déjenmelo en los comentarios. También regálenme ese me gusta que tanto me apoya, compartan mi contenido con sus amigos y familiares y suscríbanse, amigos, si aún no lo han hecho. Nosotros nos vemos nuevamente muy pronto en el próximo video. Recuerden que estuvieron compartiendo tiempo con Dakisi. Les quiero un montón. Besotes. ¡Mua!